Vamos a meter en algo que pasó un día como hoy, un 22 de abril, pero de 1985, que tiene que ver, si a alguno le resuena esa fecha, obviamente con, para empezar, la película 1985, Ujú. que justamente tiene que ver y aborda sobre el juicio a las juntas militares. Bueno, es que justamente un día como hoy, 22 de abril, empezaba el Ujú. juicio a las juntas militares. Pero bueno, yo no voy a decir más nada sobre esto porque sinceramente, más allá de lo que vi en la película, no sé mucho más. Ujú. Pero sí, quien sabe y mucho es nuestro compañero profesor de historia, el profe Rodrigo Mogiano. Gracias, Elías. Che, vos sabés que me parece que esto que vos decís que no sé mucho más, en realidad, por ahí lo interesante Nada sería más son... tengo una gran deuda. ten- Nunca leí el Nunca Más. Bueno, está bien, hay que tener igual, tenés que prepararte para leer Nunca Más, ¿no? Bueno, Es un pero es libro un... duro, Sí, ¿sí? lo sé, pero es una deuda. Bueno, nunca es tarde, siempre estaba. Y es un, más que un libro, para mí no es un libro para leerlo de lleno, digamos, no es un libro que empezás y lo terminás. O sí, qué sé yo, los libros se leen como cada uno quiera, no estoy diciendo cómo se lee un libro, pero digo, da la posibilidad, el Nunca Más, de ir leyendo por extractos, ¿no? Tiene distintos ítems donde vos podés ir leyendo y podés ir armando algún tipo de idea de qué se trató ese Nunca Más, ¿no? Ujú. Porque efectivamente está bueno que por ahí empecemos por el Nunca Más, porque así como decimos que el 22 de abril de 1985 es el inicio del juicio en un tribunal civil, que no es menos importante esto de remarcarlo, que es un tribunal civil donde van eh, los capos de las juntas militares a prestar declaración. Digo, así como decimos que el Ujú. 22 de abril se cumplen 40 años hoy de ese inicio del juicio, también es interesante poder charlar un cachito, aunque sea en este ratito que tenemos, de qué se trató y cómo se llegó, si se quiere, a ese inicio del juicio de las juntas, ¿no? A ese juicio. ¿Por qué digo que es interesante saber cómo se llega? Pensemos que estábamos en abril a 1 año y 4 o 5 meses de haber recuperado la democracia, ¿no? Pensemos en finales de 1983, las elecciones en esta transición de la última dictadura genocida a la democracia nuevamente. Eh, bueno, no se llegó fácilmente a un juicio a las juntas. Es más, es un hecho trascendental tanto para nuestra historia y nuestro futuro a partir de ese, o el recorrido que se hizo del futuro a partir de ese 1985, si se quiere, qué nos pasó, ¿no? Tanto a nivel país, a nivel local, como a nivel continental y a nivel mundial, digamos, es un hecho, digo, si se quiere, se compara con los juicios de Nuremberg de alguna Claro. manera, ¿no? De poder sentarlos en el banquillo a los responsables de la última dictadura. Ahora, ¿fue fácil? Se entregaron fácilmente, digamos, las fuerzas militares, las cúpulas de las fuerzas militares a ser enjuiciados por un tribunal civil. No, Me parece que claro. claro, no fue fácil, ¿no? De hecho, el intento es, antes de entregar el mando del gobierno de la Junta Militar al nuevo gobierno democrático, hay un intento, hay varios intentos, que ahora los vamos a nombrar, de exculparse, ¿no? De sacarse culpas de alguna manera o de borrar responsabilidades, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en abril de 1983 pensemos que las elecciones fueron en octubre, ¿no? Ujú. Del 83. En abril de 1983 se dio a conocer lo que se llamó el documento final de la Junta Militar contra la subversión y el terrorismo, ¿no? Ese es un documento de Vignone, el último presidente de facto, Sí. donde se afirmaba que las acciones cometidas por las Fuerzas Armadas no podían ser juzgadas, porque habían ocurrido en un contexto de guerra, ¿no? Yo voy a ir diciendo esto para que empecemos a tomar noción, digamos, de cuál era el relato que se estaba construyendo la propia dictadura para dejar su gobierno, ¿no? Digamos, como diciendo, bueno, nosotros nos vamos, pero todo lo que ese documento decía era que se afirmaba justamente esto de que no podían ser juzgadas porque habían ocurrido en un contexto de guerra. Punto uno. Punto dos, por ejemplo. Ese mismo texto marcaba decía que en ese marco casi apocalíptico se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedaban sujetos al juicio de Dios
en conciencia, en cada conciencia, y a la comprensión de los hombres, ¿no? O sea, solamente seremos juzgados por Dios, y quedará en la conciencia de cada hombre, y el documento termina diciendo, y la historia será la que nos juzgue, ¿no? Dios, claro. La historia, no podemos ser juzgados porque fue en un contexto de guerra, ¿no? Ahí claramente había una intencionalidad de correrse de las responsabilidades de lo que había sucedido, ¿no? Por último, igualmente, el documento reconocía que las personas desaparecidas estaban muertas. Eso lo terminan reconociendo. Esto dijimos que es en abril de 1983 y se llamó el documento final de la Junta Militar contra la subversión del terrorismo, ¿no? Bien. Abril. Claro. Ahí tenemos, por un lado, entonces, digo, ese marco que le dan a lo que pasó en la dictadura. Pero digo, además, y para contextualizar, digo, esto fue en el 83. Empieza el periodo democrático y tampoco es que las Fuerzas Armadas es como pasan a ocupar el lugar en la vida política y cotidiana que tienen hoy, que conocemos hoy. No, claro. Pensemos en esto, tras la derrota de Malvinas, un gobierno totalmente desgastado, no solamente por la derrota de Malvinas, sino también por un proceso económico, social de deterioro absoluto, ¿no? Inflación, digamos, bueno. Era un clima complejo socialmente, no solamente por los actos represivos, sino también por las medidas económicas que había tomado el gobierno. O sea que era un caldo que ya venía bastante pesado en ese sentido. O sea que hay una deslegitimación en ese sentido de las Fuerzas Armadas. Pero que seguían totalmente vigentes. El poder lo tenían ellos. Claro. ¿Sí? Es más, que ahora vamos a decir las dos fuerzas políticas mayoritarias de nuestro país, tanto el justicialismo como el radicalismo, en sus campañas electorales tomaron distintas posturas en cómo hacer el tratamiento, en el regreso de la democracia de las juntas militares, ¿no? ¿Cómo iban a hacer? Brevemente, y lo decimos así, es el peronismo. Pensemos en Luder, ¿no? Candidato a presidente. Pensemos que Luder fue el que firmó los decretos del Operativo Independencia, ¿no? Pensemos quién era Luder, el presidente del Senado en época de Isabel, ¿ok? Entonces pensemos cuál era el perfil de un Luder, Operativo de Independencia, Tucumán, 1975, que fueron a reprimir en Tucumán y son como los primeros indicios de lo que vendría después en el 76, el ejército en Tucumán, ¿no? Desapareciendo personas con... Luder tenía una postura más conciliadora con menos confrontativa y de acomodamiento, ¿sí? De acomodamiento, de que el mismo proceso democrático iba a acomodar ¿Y Alfonsín? A las cúpulas. Y Alfonsín tomó un discurso más confrontativo en ese sentido, ¿no? Alfonsín, pensemos que fue uno de los fundadores de la PDH, ¿no? Entonces, digamos, venía PDH. APDH es Asociación por los Derechos Humanos, ¿no? Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Bien. Con lo cual venía desde una mirada, es más, Alfonsín venía a hacer la renovación. Luder era ya un personaje venía con más una viejo, carga ¿no? Si previa. Alfonsín venía a hacer la renovación del radicalismo, con lo cual también tenía una cara más fresca, si se quiere, o más progre, de alguna manera, de lo que era el Balbín, ¿no? Claro. Todo lo que fue el grupo de Balbín. Ahora te sigo preguntando y ahora avanzando un poquito más. ¿Cuál era el contexto dentro por ahí más de la opinión pública o qué? Digo, ¿había presiones para que Alfonsín avanzara sobre, en un juicio, a habilitar el juicio a las juntas? Rápidamente, porque ahí se nos corta el tiempo, Elías, porque yo no me doy cuenta y se nos va, pero mirá. Decíamos que en abril del 83 el documento final era para disculparse de todos los cargos o de los hechos que habían cometido, ¿no? En septiembre del 83, la misma cúpula militar de Viñone lanza la Ley de Pacificación Nacional, ¿no? Conocida como la Ley de Autoamnistía. Ellos se autoamnistiaban, digamos, ¿no? Es más, pedían que fuesen solamente juzgados por la ley militar, ¿sí? Por los... ¿cómo se llama? Por los juzgados militares, no tiene otro nombre, pero es por la ley militar, ¿no? Por la ley marcial. No por las leyes civiles, no por las cuestiones civiles. Cuando Alfonsín asume en un discurso mucho más confrontativo y diciendo de que efectivamente había que reacomodar y había que juzgar esos actos de la dictadura,
Pensemos en organismos de derechos humanos, familiares, abuelas, madres, que venían haciendo un trabajo de denuncia importante, tanto a nivel local como a nivel internacional. Alfonsín se respalda en esos reclamos, con lo cual termina logrando justamente el respaldo para ganar las elecciones, ¿no? En este sentido, la mirada, ¿cuál era el contexto? Era un contexto de pedido de justicia, si se quiere, ¿no? Y pedido de una justicia civil, ¿no? Que la justicia civil sea la que juzgue. Bueno, tan es así que a los 3 días de asumir, Alfonsín envía 2 decretos, ¿no? El 157 y el 158. Decretos ley, ¿no? Y esto sentó las bases para enjuiciar a los líderes de las organizaciones Montoneros y ERP, el 157 y el 158, a la Junta Militar. Y fue en ese orden. El 157 para juzgar a las cúpulas de las organizaciones armadas, Montoneros y ERP, y el 158 para juzgar a las cúpulas de las juntas militares, ¿no? ¿Por qué remarco esto? Porque esto se ata también a la teoría de los 2 demonios, ¿no? Que eso fue también una forma de respaldarse y de entender, o de hacer entender a la sociedad, de que había quedado como rehén, si se quiere, de una cuestión, de una guerra demoníaca, ¿no? Entre 2 bandos locos, o de 2 diablos, o de 2 demonios, ¿no? Esta cuestión bipolar que hacía que la sociedad quedara por fuera de las responsabilidades. Bueno, para llegar al juicio se creó la CONADEP, ¿sí? Ahí, ya en diciembre del 83 se crea la CONADEP. La CONADEP entregó recién el informe en septiembre de 1984, ¿no? La investigación permitió sistematizar las denuncias que venían recopilando los organismos de derechos humanos, ¿no? Decíamos, en septiembre del 84 se presenta Alfonsín el informe en una jornada en la que se movilizaron más de 70.000 personas. Ese día, en la Ronda de las Madres, se sostuvo el pedido de que las Fuerzas Armadas fueran juzgadas por un tribunal civil, ¿no? Esta demanda se demostró necesaria porque días después el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas absolvió a las juntas militares, afirmando que la lucha contra la subversión terrorista era inobjetable. Esto fue ante la búsqueda de impunidad que decíamos hoy, ¿no? Que se volvió necesario, por lo cual se volvió necesario el pedido de los derechos humanos de juicio y castigo a los culpables, ¿no? Ahí, en la Ronda de Madres, se hizo ese pedido fundamental. Así fue que 10 de los comandantes de las 3 primeras juntas militares fueron llevados ante un tribunal civil en el marco de un juicio sumario, oral y público, ¿no? Jorge Rafael Videla fue sentenciado a perpetua, Eduardo Emilio Macera también a perpetua, Orlando Ramón Agosti a 4 años, Roberto Eduardo Viola 17 años, y así varios más. Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Rojas, Armando Lambruschini, Rubén Grafinia, Basilio Dosso, todos condenados, ¿no? Todas esas cúpulas militares condenadas. Por supuesto, esto generó expectativas y tensiones, tanto a nivel local como a nivel internacional. De hecho, el domingo previo, ahí teníamos un videíto que no sé si vamos a llegar a verlo, porque nos quedan 2 minutos, pero fíjense cuál es hay un video de una cadena nacional, sí, de Alfonsín, porque... Digamos, ¿querés que lo escuchemos? Bueno, porque el domingo previo al comienzo, Alfonsín denunció presiones, ¿no? Y un posible golpe de Estado. El domingo previo al inicio del juicio a las juntas, ¿no? A ver si querés, Regu, ¿lo tenés ahí a mano? Vale. De una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable. Denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales, y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Los más insensatos se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Ustedes saben, sin duda, conocen que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia
que de acuerdo a mi opinión terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo, es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto, las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone, en fin, el ejercicio pleno y responsable de su libertad. En nombre de... Bien, buenísimo, Ahí Adri. escuchábamos la cadena previa de... El domingo previo al inicio del juicio. Cadena nacional. ¿No? Cadena nacional del presidente. Imaginemos el momento de tensión, o sea, era una decisión fundamental que atravesaba el futuro del gobierno y de la democracia, en realidad, no solamente del gobierno radical, sino de la prominente democracia recuperada, ¿no? Ahí, de la que estaban haciendo nuevamente en nuestro país. Pidiendo a Alfonsín ahí el acompañamiento efectivo de la ciudadanía, el acompañamiento de los juicios, ¿no? Él lo pide explícitamente pide ese acompañamiento del pueblo. No es en vano, digamos, seguían teniendo el poder y seguían manejando los resortes las juntas, y por supuesto que todo el entorno de los poderes económicos y empresariales que se beneficiaron de la última dictadura, ¿no? Digamos, no estaban solos, ¿no? Ellos fueron el arma ejecutora de un modelo de país, ¿no? Claro. Así que, bueno, decíamos eso, ¿no? Del domingo previo, Alfonsín pidiendo el acompañamiento en el juicio. Bueno, el juicio se extendió del 22 de abril al 14 de agosto. Hubo 78 audiencias. Fueron 530 horas grabadas por ATC. Las imágenes seguramente más de una vez las hemos visto, aunque sea, no sé, en algún reel, en algún documental. Sí. Se pueden buscar. Están para buscar. En YouTube. Claro. Bueno, para el juicio se acreditaron 600 periodistas de todo el mundo, se permitió el ingreso de 80 personas por audiencia. A lo largo de 4 meses dieron testimonio 833 personas, 287 mujeres, 546 hombres, 64 fueron de las Fuerzas Armadas, 15 periodistas, 12 extranjeros, 13 sacerdotes. Por supuesto que fue fundamental el enjuiciamiento y la condena a las juntas militares, ¿no? Era el pedido de una sociedad que buscaba en ese juicio un poco de reparación al daño sufrido en la última dictadura, ¿no? A un proceso doloroso que todavía seguimos construyendo y todavía seguimos masticando, porque digamos, tanto el informe Nunca Más como el juicio a las juntas fue tomando otros colores en el recorrido de nuestra historia, ¿no? Fue un comienzo, porque el informe Nunca Más, nadie dice en el informe Nunca Más, cuando lo leas vas a ver que ninguno de los relatos ni ninguna de los testimonios o de las recopilaciones de datos que hay ahí va a haber nombrado si tenía alguna afiliación política esos casos que están dentro. No hay afiliación política. Claro. O sea, hubo un intento, si se quiere, de despolitización, adrede también, porque era necesario utilizar el vehículo de la víctima o de la hipervíctima, ¿no? Esta cosa de le podía pasar a cualquiera lo que le pasó, ¿no? Entonces era también una manera de sensibilizar a la sociedad de aquello que había sucedido, de que pudiese haber sido cualquiera parte de ese proceso de víctima, ¿no? Entonces fue también ahí, hay un juego de enunciaciones y un juego de categorizaciones que nos ha costado muchos años resignificarlos, ¿no? Recién cuando aparecen hijos a fines de la década del 90, los hijos de los compañeros detenidos desaparecidos durante la última dictadura son los que vuelven a nombrar a sus padres con sus filiaciones políticas en nombre de un proyecto político de país, ¿no? Imagínate, a fines de los 90, en pleno proceso de decadencia política y económica de nuestro país, vuelve a resurgir determinadas filiaciones o lineamientos políticos que eran de los 70, ¿no? En un contexto de resistencia y de reclamos sociales, de derechos y demás, ¿no? No es casual de que hoy estemos en el año 2025 y aparezca un personaje como Agustín Laje, muy confrontativo, si se quiere, o muy, ¿cómo se llama? Cuando son así
que te pincho, como es muy Provocadores. provocadores, ¿no? En los discursos. Hay mucho que tenemos que trabajar, todos los ciudadanos que tenemos que trabajar en informarnos, en cómo se construyen los relatos en función de la memoria, ¿no? ¿Qué recordamos? ¿Cómo resignificamos esos recuerdos, ¿no? ¿Y eso para qué? Para saber dónde estamos parados cuando tenemos que dar una discusión, digamos. ¿Y cómo se construye eso con los otros? Así que me parece que, si querés, como para redondear el programa de hoy, haber empezado hablando de cuál es el legado que nos dejó nuestro Papa, digamos, Francisco, ¿no? En esta cuestión, si yo me quedo con algo, es pensar en el bien común, digamos, ¿no? En esto de... Y el bien común es el juntarse con los otros, el reflexionar con los otros, el discutir con los otros, el ponerse de acuerdo, el no estar de acuerdo, ¿no? Pero esta cuestión de poder trabajar lo comunitario, ¿no? Y de esa manera nosotros, estando en una radio sindical, qué mejor que trabajar lo comunitario, lo común, y que la fuerza de lo común va a ser a la reflexión de los futuros prominentes, ¿no? Así que me parece que recordar los 40 años de ese inicio de las juntas como un hito de sentar en el banquillo a los responsables de la última dictadura que vinieron a romper con el bien común, ¿no? En un modelo de país. Bueno, me parece que era importante, y espero que se haya entendido algo y que haya servido. Gracias, Rodri, impecable. Nos pasamos a penitas, pero bueno, valió la pena para